Hola, Rodo, ¿cómo estás? Sí, son horas de la madrugada ya en Corea del Sur. Pero Las pará, yo imágenes dije, que la Corea buena, ¿qué sí, pasó en la Corea buena? Digo, porque es la democrática, la que tiene parlamento, sí, el presidente declaró la ley marcial, amenazas, dijo de los comunistas de Corea del Norte. ¿Qué sí. es lo que está pasando? Un problema más en un sector no sencillo del No, mundo. no sencillo del mundo, con, te diría, un personaje además que aparece siempre latente y en las sombras y no tanto, ¿no? Que es el líder norcoreano Kim Jong-un, como amenaza para Corea del Sur, pero te diría que en este caso, Rodo, hay que leerlo un poquito más en una clave interna. ¿Qué te quiero decir? Que hay que leer que la decisión que ha tomado el presidente de Corea del Sur, ¿no? Como vos decís, la Corea buena, la Corea democrática, la Corea pujante, estamos hablando de Yoon Suk Yeol. La decisión que ha tomado responde mucho a una situación de debilidad interna que tiene este presidente conservador. ¿Qué es lo que ha decidido? Declarar la ley marcial. Para que la gente entienda, la ley marcial es algo que se decreta prácticamente en una situación o bélica abierta o de antesala de un escenario bélico donde un país entiende que hay una amenaza inminente a su integridad, ¿no? Por ejemplo, rige la ley marcial en un país como Ucrania, desde el día 1 de la invasión a gran escala, ya por febrero de 2022. La ley marcial generalmente es un paquete que, por ejemplo, puede suspender libertades civiles, puede suspender el funcionamiento de alguna de las instituciones a los fines de tener un control más estricto del país y del movimiento de la ciudadanía. Repito, entendiendo que hay una amenaza inminente. Bueno, ha declarado la ley marcial de emergencia el martes. Recordemos que ya estamos en Corea del Sur, justo estaba chequeando la hora exacta de la madrugada, estamos sobre las 2 de la madrugada del miércoles en Corea del Sur. El líder, en una muy sorpresiva conferencia de prensa, declara una ley marcial de emergencia y se convierte así Seúl, la capital, en el escenario de incidentes, con tanques en las calles, pero también con manifestantes diciendo que esto realmente no tiene ningún asidero. De hecho, desde la oposición, el presidente acusa a parte de la oposición, repito, en un contexto de cierta debilidad y cuestionamiento interno, el presidente acusa a parte de la oposición de tener, yo diría, un discurso no pro-norcoreano, pero sí funcional o de cierta connivencia o de plantear cierto escenario de posibles lazos con Corea del Norte o de posible, entre comillas, reconciliación. Bueno, el presidente entiende que hay agentes internos en la oposición que implican una amenaza también para la estabilidad interna de Corea del Sur, más la siempre amenaza latente de Corea del Norte, con lo cual decreta esta ley marcial que, por supuesto, recuerda además a tiempos que ya este país ha dejado atrás desde hace mucho, ¿no? Recordemos que Claro. Corea del Sur es uno de los países más avanzados de esta región en términos tecnológicos, en términos generales, ¿no? Es realmente un país que ha sido estudiado, ¿no? Exhaustivamente, incluso porque es una potencia en términos tecnológicos también. Mucho tiene que ver, obviamente, con todo lo que desarrolló Corea del Sur para defenderse de la amenaza constante que implica Corea del Norte. Bueno, lo cierto es que la policía ha intentado impedir que la gente pudiera entrar a la suspendida Asamblea Nacional. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional dice que la declaración de la ley marcial de emergencia queda nula y sin valor, porque los legisladores aprobaron una resolución exigiendo el levantamiento, cosa que implicaría como que queda sin efecto, pero es rarísimo estar hablando y estar viendo imágenes de este nivel de convulsión en un país como Corea del Sur, ¿no?